Estaba leyendo, se cumplen dos aniversarios que seguramente a Hugo Pressman le van a interesar, ¿no? Por lo menos de alguno uno puede decir ciertas cosas, pero el experto en este rubro indudablemente es el querido amigo Hugo. Jorge Abelardo Ramos y también Jorge Eneas Pilimbergo. Sí. Yo fui amigo de Jorge Pilimbergo, muy querido, realmente un hombre... Un tipo querible, ¿eh? Muy querible y muy inteligente, y no vamos a decir. Pero estaba leyendo el texto de Alejandro Horowitz sobre Abelardo Ramos. Tremendo, Hugo. Sí, muy duro, durísimo. Bueno, ¿vos qué balance haces de este Ramos que desarrolla aquel Frente Obrero, lúcido, ¿no?, como ninguna otra izquierda en el país en ese momento, y este Ramos final, embajador del menemismo? Cuando yo me fui de la izquierda nacional, como cuando sería entonces como tal, un solo, allá por el 78, 77, creo que fue el 77. Sí. Y cuando lo vi a Ramos oponerse, por ejemplo, al divorcio durante el gobierno de Alfonsín, digo, bueno, acá pasa algo extraño. Es decir, Ramos tenía un antirradicalismo tan visceral como hoy vemos el antikirchnerismo que hay en algunos sectores. Con algunos rasgos de humor muy singular, porque conservó el humor. Por ejemplo, llamó a no concurrir al recital en defensa de los derechos humanos durante ese periodo porque tocaba Sting, que era un andrógino rascatripa. Me acuerdo la definición. Era muy ingenioso. Pero cuando sucedió esto y después su desemboque en el menemismo, sí, a mí me entró la duda. Digo, yo, este tipo que realmente me sedujo, lo he admirado, habré estado equivocado, y me puse a releer lo que él había escrito. Marxismo para latinoamericanos. Y encontré Historia de la Revolución y Contrarrevolución, unos textos y seguí encontrando un ensayista enjundioso y original, y además, lo que yo recuerdo perfectamente, un brillante escritor y un notable orador. Era un gran seductor exponiendo. A partir de ahí, y siendo Ramos el que nos enseñó a mucho cómo entender al peronismo sin ser peronista, lo cual yo se lo agradezco profundamente, me sacó de cualquier error en el lugar de ubicación, duele realmente que haya confundido aquel que nos enseñó el peronismo, que haya terminado confundiendo al menemismo con el peronismo. Yo creo que el balance de Ramos, con todas sus defecciones, es muy positivo, y al punto tal que hoy tiene enorme influencia no solo en Argentina, sino en América Latina, ese pensamiento, y estuvo expresado claramente. Chávez casi podría haber sido un discípulo de Ramos. ¿Qué le pasó a Ramos en su última etapa? Bueno, yo creo que hubo dos fallas estratégicas. Bueno, hubo una falla estratégica de la izquierda nacional que se produce cuando muere Perón. ¿Cuál era la idea de la izquierda nacional? Acompañar al peronismo y ser la etapa superadora del peronismo. Cuando muere Perón, no existe ninguna posibilidad, porque no había un crecimiento de la izquierda nacional para poder ser etapa superadora. Yo siempre pensé que las críticas a Montoneros estaban de algún modo ligadas a la bronca que Abelardo Ramos le dio, que lo que él consideraba su base social, la juventud revolucionaria a futuro, fuera adquirida, fuera convocada, fuera cautivada por la juventud peronista. De alguna forma algo de eso dice Horowitz en la nota, en el sentido de que él se inclina por el lado de los montoneros. Yo creo que ahí hubo errores recíprocos, tanto de Perón como de los montoneros, pero que creo que hubo distintos intentos de Perón, lo tomo a Perdía como testimonio, lo tomo a otros que estuvieron ahí, que no, más allá de la expulsión de la Plaza de Mayo, hubo después distintos acercamientos con las contradicciones que tenía Perón, y que los montoneros lo rechazaron, y después la idea de forzar a Perón metiéndole un muerto para negociar era no conocerlo a Perón
cuando lo matan a Rucci, y no conocerlo a Perón cuando fueron a insultarlo a la Isabel a la plaza. Bueno, Sí, ahí es donde me pregunto yo qué tan acabada fue el entendimiento y la comprensión de esta etapa socialista, de estos sectores socialistas que se inclinaban más por el socialismo que por el peronismo, del peronismo. ¿No hubo, en cierta forma, una romantización ideológica de un peronismo del 45 donde lo lleva a pensar que a través del peronismo se puede ser la concreción de una revolución socialista? Bueno, yo creo que hay un error. Yo creo que conociéndolo a Perón, más allá, que ahí hubo una utilización implícita de ambos, sí. Los montoneros entrando diciendo, bueno, vamos a copar el movimiento y vamos a forzar a Perón que cumpla lo que él decía desde Puerta de Hierro, en donde nucleaba todo y hablaba de la patria socialista, y Perón, que aceptaba, en la medida que eso facilitaba la posibilidad de su retorno, a todo aquel que de alguna forma quedara, confluyera. De manera que ahí creo que hubo un error recíproco. Yo, a pesar de todo, y en esa contienda estoy mucho más cerca del lado de Perón que del lado de los montoneros, justamente porque si uno entiende a Perón y al peronismo, Perón nunca iba hacia la patria socialista. La gran potencialidad de Perón es hacer un desarrollo capitalista en la Argentina con justamente un desarrollo capitalista con políticas burguesas y con fuerte presencia del proletariado y con distribución del ingreso. Y la superación de esa etapa capitalista que se está nombrando no iba a ser el socialismo, sino la comunidad organizada. Digo, esa es parte del entendimiento de lo que habría que tener el peronismo. Y es importante, porque viste una clave, y sobre todo esta semana lo estuvimos debatiendo en La Señal con una nota, sobre el eje central de las alianzas estratégicas que tendía Perón. Perón acumulaba adhesiones de distintos sectores, y me parece que hubo dos apoyos claves. Uno, el estallido de la juventud, que empezaba como un emergente político-social en la República Argentina, con una fuerte impronta de base, y otra, el sindicalismo, al cual desde los sectores de izquierda se comenzó a combatir y a subestimar. Me parece que... Y viceversa. Sí, creo que fue recíproco, en la nota lo digo claramente, hubo errores estratégicos de ambas partes porque no pudieron confluir para una unidad estratégica futura. Es la base. Yo creo que ahí, en lo particular, porque en lo general estoy de acuerdo en una observación que haces, en lo particular hay un año como el 74 que Perón no estuvo a la altura de las circunstancias, no supo manejar la caja de Pandora que él había abierto. Perón subestimó la complejidad de la sociedad argentina del año 73-74. Pero sí me sumo al debate. En derredor, inclusive este debate no es solamente con la izquierda nacional, sino también con algunas franjas de la juventud peronista. ¿Por qué el socialismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? Cuando una perspectiva de tercera posición lo que garantiza es la continuidad de un esquema electoral, que es una aproximación a la representación, que además permite la triangulación de oportunidades, empresa privada, intervención del Estado, empresa social, que facilita la continuidad de la preocupación por la competencia sin por ello dejar a nadie tirado, mientras que las experiencias concretas socialistas lo que derivan es en un embudo en el cual nadie sabe quién elige a quién, pero ese que eligen decide por todos. Y a partir de allí se arma una condensación de intereses muy difícil de beneficiar al pueblo, porque esos intereses terminan representando una burocracia. No es fácil el debate. Yo creo que académicamente se lo dio por cerrado, muy tranquilo, como diciendo, bueno, o somos liberales o somos socialistas, porque es serio, son pensamientos serios, mientras que la comunidad organizada no es serio, no es filosofía seria. Pero, andando el tiempo, Rusia, China, Irán, Venezuela, el UNASUR en general, la Argentina, tienen que, a la hora de concretar un proceso de transformación, agarrarse de la tercera posición y salir como pueden con esa instancia, porque las otras vertebraciones muy verticales no le dieron resultado cabal. Sí, me parece que todavía quedan por transitar distintas alternativas dentro de lo que se conoce como socialismo. Creo que lo que ha sido hasta ahora, evidentemente, tiene un déficit importante. Pero con relación al último Ramos,
me parece, bueno, primero, la izquierda nacional a la muerte de Perón se quedó sin eje. Y luego Ramos trató de encontrar un eje sustituto en el tema Malvinas. Me parece que la posición de Ramos llevó a un extremo el tema Malvinas, que indudablemente no estuvo mal pero, ese periodo. Yo lo recuerdo a Ramos, al Pepe Rosa, planteando cosas cercanas. Digo de que sustituir el tema de el eje nacional con Malvinas. Malvinas fue un hecho importante, pero que se diluyó en el tiempo. Eso es el peronismo era un hecho viviente y permanente. Malvinas fue un hecho que después, a medida que pasaba el tiempo, se fue diluyendo. Y cae el muro de Berlín. Y Ramos ya lo agarra con 70 o cerca de los 70 años. Sí. Y me parece que ahí él tuvo la convicción de que esa revolución, tantas veces que lo contaba él o él se contaba como protagonista, no la iba a ver. Y desemboca en el menemismo. Es cierto que en una primera instancia podía dar lugar a confusión porque Menem era atacado en la campaña electoral por los mismos. Revolución productiva. Y además lo que se oponían era precisamente aquellos que eran enemigos históricos. Pero él se alía con los enemigos históricos del peronismo y ahí Ramos se debió haber dado cuenta. Bueno, trató de aprovechar sus últimos años, la embajada en México. Editó libros importantes estando allá. Claro, el marxismo de Indias lo reeditó. Claro, pero fíjate la contradicción. A lo largo de toda su vida cabalgó al lado del peronismo. Y entra al peronismo el peor, 2 o 3 semanas antes de su muerte. Lo cual, él entra al peronismo en septiembre y muere en octubre, Ramos. Y finalmente esa última etapa, con todo lo que ha significado el menemismo después, ha establecido una especie de mancha sobre su figura. Claro. Pero si uno hace el balance general, yo creo que la figura de Ramos, por lo que aportó, por su influencia mucho más allá de la izquierda nacional, muchos sectores del peronismo tuvieron la influencia de Ramos, es una figura importante. Yo destaco además como heredero de Abelardo a Jorge, a Spilimbergo, porque Spilimbergo tenía esas virtudes y estaba liviano, no tenía carga con el peronismo. Él adhería a lo que le parecía bien, criticaba el menemismo, digamos, no tuvo esa vicisitud, ¿no? En esta discusión y estas observaciones, pregunto, ¿no? ¿Se puede escindir al menemismo del peronismo? Vamos entonces a trasladarnos en el tiempo. Hablemos un poco. Peronismo, menemismo, kirchnerismo. A ver, ¿qué conclusiones hay? Es todo peronismo. Son las distintas alas que hay dentro del peronismo. Yo no tengo el peronómetro, pero no puedo decir... Surge de ahí. No viene de un plato volador que lo introyectan desde afuera. Ahora... hay que hacerse cargo de los errores de cuño propio, porque no vamos a ninguna parte. Digo, porque hay una etapa, hay toda una facción de pensamiento que escinde el peronismo del menemismo. Y es la fácil. Me parece que no es... Los compañeros hacen la fácil. Hay que reconocer que hay que meterse dentro de eso, porque en ese aspecto son digo, Menem no ganó con muy poca adhesión, ha tenido una adhesión continuada en el tiempo, es decir, que Menem discursivamente ha cautivado a la masa en general, y no nos podemos equivocar en esas apreciaciones. Totalmente. Porque si no estamos diciendo que la masa se equivoca y eso nos puede jugar en contra, digo, a la hora de analizar el 54% de votos. Las masas pueden equivocarse también, yo no creo en la infalibilidad de las masas. Creo que en general no se equivocan, pero tampoco son infalibles. Sí, se equivocó en el 95, la elección del 95, ¿no es cierto? Es la clave en la historia argentina, donde sí podemos hablar de un error hecho y derecho, con un montón de versiones sobre fraude en el medio que derivaron en el caso Cabezas. Un día se las voy a contar, no es este el momento. Pero lo cierto es que el voto contabilizado quedó ese. Sacó 15 puntos de distancia, era 45 a 30, me parece. Seguramente. Si no hubiese existido el menemismo, ¿existiría el kirchnerismo? A ver, ¿qué relación? ¿Qué relación? Vamos. Parece una pregunta retórica. Sí. Bien, veamos, los radicales son más honestos que los peronistas en ese aspecto. Ellos no dicen de la Rúa no es radical, o Alvear no es radical. Mira que eso lo he escuchado mucho, eso, los radicales son más honestos. Honestos en cuanto a la aceptación de su propia historia. Yo nunca escuché a los radicales decir, no, de la Rúa no era radical, Alvear no era radical. Claro. No, ellos aceptan en su conjunto. En cambio, dentro del peronismo, no, el menemismo no era peronista. Es sacarse el problema de encima. Sacarse el problema de encima. Ahora bien,
Alvear es radical, es un ala de derecha dentro del radicalismo. El menemismo es tan fuerte en el sentido de que prácticamente dio una vuelta de campana y hizo exactamente todo lo contrario del peronismo histórico. Eso no lo quita de ser peronista, pero sin lugar a dudas, Menem fue posible, entre otras cosas, por la dictadura y por la hiperinflación. Esas dos cosas... Sí, las dos hiperinflaciones. Las dos hiperinflaciones. Porque el recuerdo que dejó Luder, no fue el mejor. Claro. Esto permite la llegada de Alfonsín cuando se pudo votar. Luder y todo lo que fue Isabel, la AAA, ¿no? Claro, dejó una mala imagen en ese periodo. El kirchnerismo. Yo tengo la sensación que el kirchnerismo, a pesar de su retórica, es más parecido al peronismo clásico del 45 al 55 que al 73. Yo lo diría en los dos periodos. Que tiene las banderas JP. Clase mediero que no tenía el peronismo. Que le da ese tono, 73. Pero yo creo que las clases medias, pero y sobre todo la obra económico-social es muy 45. En lo macroestructural estoy de acuerdo con vos. Ahora, en lo más terrenal, no tan abstracto como lo macroestructural, digamos, creo que hay dos periodos del kirchnerismo. Creo que el más cercano al peronismo clásico es aquel que tenía la conducción de Néstor Kirchner. Con el fallecimiento de Néstor se abre un espacio donde se incorporan otros sectores que están, yo siempre analíticamente los relaciono más con el progresismo alfonsinista que netamente con el peronismo. ¿Estás hablando de alguna agrupación en particular? Agrupaciones, sí, creo que la Cámpora tiene ascendencia. Yo puedo objetar ahí. la idea desde la perspectiva económica. Las grandes medidas económicas se toman en el ciclo Cristina. Recuperación de YPF, AFJP, el plan asignación universal por hijo. Se necesitó una reestructuración interna también dentro de cuadros importantes donde venía todo disperso a partir de lo que había generado el menemismo. Miranda involucionando hacia Gómez Morales, es Gómez Morales hacia Miranda, porque pasamos de La Baña a los ministros de Cristina, que era Cristina directamente, ¿no? Eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta también. Hay una suerte de disparidad entre la construcción política y la económica, para tomar en cuenta. Sí, porque es cierto lo que vos decís, aparece una camada de dirigentes que no son del cuño propio, son pibes de otro lado, de otro barrio, podríamos así decirlo. Hablando de Spilimbergo, en estos días se hace un homenaje a Jorge Nea de Spilimbergo, se edita la revista política dedicada totalmente a la figura de Spilimbergo. Escribimos ambos. Escribimos ambos, sí. Yo ahí cuento porque me pidieron algunos recuerdos del trato con Spilimbergo. Así que, bueno, es un justo homenaje. Y fíjate vos, Spilimbergo se cumplen 10 años de la muerte y de Ramos murió 10 años antes, se cumplen 20. Uno muere en octubre, muere del 94, muere Ramos, y en septiembre del 2004 muere Spilimbergo. Me quedan más preguntas. Si la seguimos se puede seguir hablando de socialismo en pleno siglo XXI, después de todas las experiencias predecesoras, ¿no? ¿Cómo viene? Chávez hablaba de un socialismo del siglo XXI. Eso sería casi lo mismo que preguntarse en el año 98 si se podría seguir hablando de peronismo en pleno gobierno de Menem. Está bien la respuesta. Lo que sí debo decir es que yo creo que lo que hace Venezuela no es socialismo. Y esto no es para criticarlo, es para apoyarlo. Es un peronismo venezolano. Claro. Estoy de acuerdo con eso. Pero justamente el apoyo a Chávez no es porque uno lo considere socialista, marxista, sino es por lo otro. El título socialismo del siglo XXI es un título. No tiene ese contenido adentro. Sí, el Papa será socialista, peronista. No, el Papa es profundamente kirchnerista. Me parece que aprendió mucho oponiéndose a Kirchner. Aprendió muchísimo. Yo sé quién está llamando. ¿Incorporó? ¿Sí? Hay periodistas que escriben en diarios famosos que concuerdan con vos. Semana que viene. Gracias por acompañarnos.